Hoy vamos a continuar un poquito más con Efesios. El tema que vamos a compartir es: las riquezas de Cristo producen la plenitud. Las riquezas de Cristo producen la plenitud. ¿Cómo se llama el tema? Vamos a Efesios capítulo 3, vamos a estar estudiando versículo del 8, vamos a estar leyendo del 8 al 11. Aunque vamos a estar un poquito más enfocados en el versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, las riquezas de Cristo producen plenitud. Siempre hay una meta a dónde queremos ir. Gracias a Dios que no somos de los que leemos un versículo y a ver qué Dios quiere hablar. Porque hay muchos que predican tantas cosas que no nos llevaron a ningún lugar, ¿verdad? Entonces, siempre nuestro deseo aquí es ir a un lugar. Amén. Hay una meta, en cada estudio hay una meta. La meta ahora es sencilla. Y nosotros ya hemos hablado de este tema acerca de las riquezas y de la plenitud. Así de que no voy a tomarme mucho tiempo. Ahora los voy a dejar ir temprano. Pero pongamos, en el ratito que vamos a estar aquí estudiando, prestemos atención, porque dice la palabra que, hermanos, Dios nos habla como con boca de tartamudo. O sea, tiene que estarnos repitiendo una y otra vez, porque en la repetición está el aprendizaje. A medida que lo vamos repitiendo una y otra vez, se nos prende el foco y luego decimos, me cayó el 20, lo entendí, lo miré. Amén. Entonces, la meta es, en este estudio, es de que entendamos lo que es las riquezas y lo que es la plenitud. Son dos asuntos importantes. Amén. Importantes para cada creyente, importante para nosotros, riquezas y plenitud. Muchos dicen que es lo mismo, pero no es lo mismo. Son dos cosas muy diferentes, pero que tienen que ir tomadas de la mano. Amén. Porque el anhelo de Dios es de que al darnos sus riquezas, esas riquezas produzcan plenitud. Amén. Entonces, las riquezas y plenitud. La plenitud es la expresión de las riquezas. Esa es plenitud, pleno, ¿verdad? Que ha crecido, que ha llegado a una estatura perfecta, y eso se vuelve plenitud. Por ejemplo, tenemos un vaso con leche. A un lado tenemos un vaso lleno de leche, ¿verdad? Ese vaso contiene riquezas, las riquezas de la leche. Está lleno de leche, pero ahí son riquezas nada más. A este lado tenemos otro vaso lleno de leche, pero no solamente está lleno, sino que se está desbordando. La leche se está desbordando. O se está tirando, como quiera llamarlo. Eso se llama plenitud. Amén, hermanos. Eso se llama plenitud. En nosotros, dentro de nosotros, está la vida de Cristo. Amén. Y Cristo es sumamente rico. En Él están todas las riquezas de Dios. En Cristo están las riquezas. Cristo, como el Espíritu, está dentro de nosotros.
A medida de que Cristo está creciendo en nosotros, a medida de que Cristo nos está impartiendo esas riquezas, o nosotros como creyentes estamos disfrutando las riquezas, entonces a tal grado de que se desborden en nuestras vidas, entonces eso se vuelve plenitud. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces son dos asuntos, pero para eso pues voy a tener que hablarles media hora para que se nos quede bien. Tristemente, muchos pastores predican de esas riquezas, pero materiales. Y le enseñan a la iglesia a de que tienen que ser ricos, que tienen que tener dinero, que tienen que tener casas, que tienen que tener negocios. Y eso es bien triste. Qué bueno si tienes dinero y casas y negocios, qué bueno. Pero a Dios no le importa eso. A Dios le importa que seas rico espiritualmente. Amén, hermanos. Dios dice que lo busquemos primeramente a Él, el reino de Dios, y las demás cosas vienen por añadiduras. Esos son añadiduras. Aquí lo importante es estar llenos de la vida de Cristo, ricos de Cristo. Entonces la vida cristiana es un disfrute. No es fácil, porque aprendimos que para que nosotros lleguemos a ser buenos administradores, tenemos que ser prisioneros de Cristo y estar presos en Cristo. Amén. Entonces, hoy vamos a estar estudiando lo que es riquezas y plenitud. Dios desde el principio ha querido que el hombre lo exprese. Pero ¿qué pasó en Génesis 3? En Génesis 2 Dios pone al hombre en el huerto y lo pone y le dice: de todos árboles puedes comer, y usted ya sabe, pero menos de ese, porque el día que de él comas ciertamente morirás, del árbol de la muerte. Y el hombre, como que se le dijeron: come de ese, ¿verdad? Entonces el hombre comió y se llenó de la vida diabólica, porque en el árbol de la muerte se esconde Satanás, en el árbol de la vida ahí está Dios. Amén. Entonces el hombre comió del árbol de la muerte y se llenó de muerte. El hombre, ¿qué vino a expresar? Muerte, pecado, la paga del pecado, muerte. El hombre vino a expresar muerte, una vida diabólica. Y la Biblia dice que todos nosotros pecamos. Por eso, antes de ser cristianos, ¿qué era lo que usted expresaba? Una vida pecaminosa. Amén. Una vida pecaminosa. Tal vez no mataba y nada, pero sí chismeaba, robaba y peleaba, o qué sé yo, ¿verdad? Porque una vez yo predicándole a una persona dijo: pero yo no soy malo, yo no le echo mal a nadie, yo no soy matón, es más, yo no tomo ni fumo, es más, ni malas palabras hablo. Le digo: oh, usted es un pecador bueno. El que mata, roba y toma y todo, es un pecador malo. Usted es un pecador bueno. La Biblia dice que todos somos pecadores y que usted necesita la salvación de Dios. Amén. Entonces, o le digo: usted no peca, y nomás se quedó. Digo, porque nomás me diga que no peca y es mentiroso, y la Biblia dice que, ¿verdad?, que eso es pecado. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes aquí pecan? Y aún siendo cristianos, aún siendo cristianos. Amén, pero gracias a Dios que Dios nos ha perdonado. Una vez me dijo una persona: pero ustedes también siguen pecando. Le digo: sí, pero con la diferencia de que nosotros somos pecadores arrepentidos y tú no. Entonces,
Somos pecadores perdonados y tú no. Dios nos ha perdonado, ¿sí o no? Cristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Nosotros creímos en Cristo, en el sacrificio, y dice que por haber creído nos perdonaron todos nuestros pecados. Y todos los pecados son todos. Los pasados, los presentes y los futuros. Porque cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Confesamos nuestros pecados. Y Dios es justo, Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Con la diferencia que nosotros no practicamos el pecado como la gente allá afuera que no tiene a Cristo, ellos practican. Nosotros no queremos y cuando menos acordamos la regamos, pero rápidamente venimos a los pies de Cristo a pedirle perdón y Él nos perdona. Entonces el hombre expresó pues la vida diabólica y Dios sigue con su plan, Dios siguió con su plan y para eso nos salvó a nosotros, para que ahora nosotros, a través de nosotros, Él pueda lograr su propósito, que es tener su expresión. La meta de Efesios es una iglesia, pero no solamente la iglesia, sino una iglesia gloriosa. Y cuando hablamos de una iglesia gloriosa, estamos hablando de una iglesia que viene a ser la plenitud de Dios. Una iglesia que está llena de las riquezas de Cristo, ha disfrutado las riquezas de Cristo, por eso llega a ser la plenitud o llega a ser gloriosa. Por eso en el capítulo 3 de Efesios, fíjate Berna cómo termina el capítulo, para que veas que cuando hablamos de riquezas, de plenitud, venimos a ser una iglesia gloriosa. Amén. ¿Cómo dice? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Porque ya hay riquezas disfrutadas. La iglesia ha llegado a disfrutar las riquezas, por lo tanto, hay gloria. ¿Gloria qué es? Gloria es expresión. Gloria es expresión. Cuando decimos vamos a darle gloria a Dios, es porque vamos a expresarlo. Por eso que cuando venimos a este lugar a glorificar al Padre, a glorificar al Hijo, al Espíritu, entonces tenemos que abrir nuestros labios y tenemos que declarar las riquezas de Cristo. Amén. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros, hermanos, disfrutamos la riqueza de Cristo, estamos comiendo, disfrutando a Cristo, entonces vamos a repetir Cristo. Porque de lo que comes, eso vas a repetir. Perdone la expresión. Échate una cocota y vas a repetir esa coca. Cómete unos camarones y vas a repetir camarones. Amén. Cómete a Cristo y vas a repetir a Cristo. O sea, cuando estás lleno de Cristo, vas a estar hablando de Cristo. Pablo dice que él fue lleno de la riqueza de Cristo y fue y predicó a los gentiles a través del evangelio, ¿qué? Pues las riquezas de Cristo. Amén. O sea, Pablo fue un hombre que llegó a experimentar las riquezas en plenitud, porque se desbordaron sobre él, llevando esas riquezas a los gentiles. Amén. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros estemos disfrutando las riquezas. Pero bien, hago una pregunta antes de seguir avanzando. Quiero conectarte con el domingo, el mensaje del domingo. ¿Alguien recuerda qué hablamos el domingo? Aunque sea el tema, ¿te acordaste del tema o no? Hablamos sobre que somos administradores de la gracia de Dios. Somos administradores de la gracia de Dios. Y esta palabra administrador o mayordomo en el original griego es oikonomos. Y esta palabra dijimos que está compuesta de dos. Amén. Oikos, sí, que significa casa, y nomos, que significa ley. Oikonomos quiere decir la ley de la casa. Y aprendimos lo que era la ley de la casa en la antigüedad.
aprendimos que la gente rica, las personas ricas tenían administradores que administraban las riquezas o tenían mayordomos que estaban encargados de las riquezas de la casa. Ellos las administraban y más el alimento. Ellos se encargaban del alimento, de suministrar el alimento a la familia. Amén, hermanos. Entonces, hablamos de que nosotros somos la familia de Dios. Todos nosotros somos la familia de Dios y nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Somos mayordomos de Dios, por lo tanto tenemos una responsabilidad y hablamos de esa responsabilidad. Por un lado nos han puesto en las riquezas. Usted y yo somos ricos, estamos hablando espiritualmente. Si tienes la vida de Dios, si tienes la vida de Cristo, eres rico. Amén. Por eso ahora el pobre diga, rico soy. O sea, somos ricos en Cristo Jesús. Usted se le han dado las riquezas de Cristo. Esa es una responsabilidad de que en usted están las riquezas de Cristo. Pero el anhelo de Dios no es que solo usted tenga las riquezas, sino que esas riquezas se vuelvan plenitud. Por eso, hermanos, por un lado dijimos que yo tengo la responsabilidad de administrar bien esas riquezas en mí. Yo tengo la responsabilidad como creyente de estar disfrutando las riquezas de Cristo. Cuando yo disfruto las riquezas de Cristo, cuando esté con mis hermanos, se va a ver esas riquezas en plenitud porque se van a desbordar de mí y voy a ministrarles Cristo. Esa es mi responsabilidad. Por eso yo tengo que estar estudiando, porque yo quiero darle lo mejor a mis hermanos. Y lo mejor es Cristo. Aquí no se trata de que, pues vamos a orar a ver qué Dios nos da. Vamos a orar a ver qué Dios nos habla. No, hermanos, sino que tenemos que prepararnos. Tenemos que orar y sobre todo tenemos que estar disfrutando la vida de Cristo para que la vida de Cristo pueda ser suministrada a los hermanos y usted se vaya bendecido. Por eso si usted no disfrutó nada a Cristo, pues dispóngase ahora para que Dios le pueda suministrar, el Espíritu Santo pueda tocarle y pueda llenar su ser interior y usted se vaya bendecido. Tenemos que disponernos, amén. Entonces, por un lado, usted tiene responsabilidad y por el otro lado, hermano, como iglesia tenemos una responsabilidad. Al estar todos juntos disfrutando la riqueza de Cristo, nos convertimos en la plenitud, nos volvemos la plenitud. Es decir, una iglesia que está expresando las riquezas de Cristo, está expresando la vida de Dios. Y por eso cuando salimos afuera, oh hermano, podemos estar ministrando la vida de Dios. Pero se imagina, si ni nosotros tomamos la responsabilidad, se nos presenta el borracho, se nos presenta el drogadicto, se nos presenta tal y tal y tal, y no les hablamos nada. No les ministramos nada porque nosotros andamos como vacíos interiormente. No hay riquezas en nosotros, no hay plenitud. Es decir, no hay una expresión en nosotros. No hay gloria. Amén. Entonces es importante que usted tome responsabilidad y yo tome responsabilidad en nuestra casa, en nuestro hogar, como cristianos. Porque de esa manera se va a ver aquí una iglesia gloriosa. Amén, hermanos. Dijimos que en este paréntesis, en el capítulo 3, es como que si el apóstol Pablo nos estuviera diciendo, hermanos, ustedes han sido bendecidos en Cristo Jesús. Mis hermanos, ustedes son ricos en Cristo Jesús. Han sido reunidos en Cristo por un mismo espíritu. Ustedes son sumamente ricos, son la familia de Dios. Para que la vida de Dios pueda fluir dentro de ustedes y la vida de Dios pueda ser expresada en todos ustedes. Para que nosotros podamos ser de bendición el uno para el otro, para el que nos rodea, para nuestro
prójimo. Amén. El apóstol Pablo nos habla de que empieza diciendo que él está preso en Cristo y que él es prisionero de Cristo. Todos nosotros conocemos la historia del apóstol Pablo antes de ser cristiano. Antes de ser cristiano, el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Él le encantaba perseguir a los cristianos, encerrar a los cristianos y muchos de ellos matar a los cristianos. Pero un día Cristo lo tuvo que encarar, se le puso enfrente. Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Y ustedes ya saben la historia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo se quedó asustado, en shock, como diciendo, ¿cómo? ¿Verdad? Si yo sigo a la iglesia, y se dio cuenta que Dios y los cristianos eran lo mismo. Y dice que cayó de rodillas, cayó del caballo. Y ahora tenemos a un Pablo que ya no metía a la cárcel a los cristianos, sino que ahora tenemos a un Pablo que está en la cárcel por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Pero aprendimos que Pablo dice, a mí no me encerraron los romanos, a mí no me capturaron los romanos, a mí me capturó Cristo. Por Cristo estoy aquí. Yo no estoy preso en la cárcel de Roma, yo estoy preso en Cristo. Cristo es mi prisión y aquí he recibido las riquezas de Cristo. Amén, hermanos. He sido lleno y lo miramos, hermanos, al apóstol Pablo, un gran apóstol. Entonces nosotros tenemos que ser capturados, aprendimos, tenemos que ser capturados por Cristo. Que Cristo nos atrape para que entonces podamos ser de bendición para los otros. A veces no somos de mucha bendición porque todavía somos muy duros, duros de salvar, duros de corazón. Y Dios nos quiere capturar. ¿Cuánto necesitamos de Dios, hermanos? Nosotros nos levantamos, no nos acordamos de Dios. Muchos de nosotros, muchos yo sé que sí, pero muchos de nosotros no nos acordamos de Dios. Andamos todo el día trabajando, no nos acordamos de Dios. Regresamos a casa cansados y no queremos saber nada de Dios. Y así, hasta el domingo. Hasta el domingo porque es domingo y no voy a trabajar, ¿verdad? Y no hubo una carne asada, si no se va la carne asada mejor. Entonces eso nos debe de dar tristeza. Amén. Somos hijos de Dios, somos cristianos. Tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que parecernos a Cristo. Entonces para eso hay que disfrutar a Cristo. Amén. La riqueza de Cristo produce en plenitud. Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice que él fue llamado para predicar las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué son inescrutables? ¿Qué significa esa palabra inescrutables? Otras traducciones dicen las infinitas riquezas de Cristo, dicen las incontables riquezas de Cristo, las inagotables riquezas de Cristo. Entonces, inescrutables riquezas significa que no se alcanzan a conocer. O sea, imagínate lo rico que es Cristo. Si tú quieres contar las riquezas de Cristo, nunca las vas a acabar de terminar. Si las de contar, si tú las quieres conocer, no las vas a alcanzar a conocer. Porque Dios es sumamente rico. Dios es sumamente rico, como el que está bañado en dólares, que es millonario. Si te ponen a contar los millones, no necesitarías una vida para contar esos dólares. Pues Dios mucho, mucho más millonario, hermanos. Amén. Entonces, en Efesios capítulo 1, versículo 22, las riquezas, estas riquezas inescrutables de Cristo, cuando son experimentadas, dijimos que vienen a ser la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios. Efesios 1, 22,
y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todos las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? Es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo al experimentar la vida de Cristo, la riqueza de Cristo llega a ser la plenitud. ¿Me explico? Por ejemplo, nosotros tenemos cabeza y tenemos cuerpo. La cabeza es la que le imparte vida a este cuerpo. La cabeza es la que dirige este cuerpo. Si te cortan la cabeza, te acabaste, ¿verdad? Te cortan una mano, puedes seguir con otra. Cortan un pie, puedes seguir. Te cortan el corazón, te ponen otro rápido y vuelves a vivir. Pero no te corten la cabeza porque ya no te pueden poner otra. Muchos quisieran que le pusieran otra más bonita. Entonces, la cabeza es la que nos imparte vida, la cabeza es la que nos dirige. Cuando alguien es golpeado en su cabeza y se le afecta a su cerebro, su cuerpo ya no va a responder al 100%. Amén. Entonces es muy importante la cabeza. Entonces la cabeza es la que nos dice, habla y hablamos. La cabeza es la que nos dice, voltea y volteamos. La cabeza es la que nos dice, mueve tus pies y los movemos. La cabeza es la que nos dice, mueve tus manos y las movemos. La cabeza es la que nos dice, agarra y agarramos. Amén. Es la cabeza. Cuando la cabeza está afectada, es difícil de caminar, de agarrar, de ir para allá, de ir para acá. Amén. En la cabeza está la vida. Entonces, cuando nosotros andamos alegres, cuando esta cabeza anda alegre y le imparte alegría a nuestro, estoy hablando físicamente, el cuerpo expresa lo que hay en la cabeza. Amén. Te dan una buena noticia, ¿verdad? ¿Y cómo se expresa, cómo esa cabeza, cómo expresa esa alegría? Pues levanta las manos, brincas, qué sé yo, ¿no? Tu cuerpo es la expresión. ¿Andas triste? ¿Hay tristeza acá? ¿Hay preocupaciones acá? En tu cuerpo es expresado. Si alguien anda bravo, ¿cómo lo miras? En su cuerpo. ¿Verdad? Anda alegre también en su cuerpo. Entonces miremos pues, gracias a Dios que Cristo siempre está sano. En Cristo no hay tristezas, en Cristo hay vida. Cristo es vida, vida, vida. Por lo tanto, nosotros como iglesia somos su cuerpo. Todos nosotros, dice que siendo muchos, somos uno en Cristo Jesús. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Siendo muchos los miembros, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, Cristo como cabeza le imparte vida a su iglesia, para que su iglesia, al disfrutar la vida, al disfrutar la riqueza de Cristo, podamos ser la expresión. Como cuerpo de Cristo, llegamos a ser ¿qué? La expresión. Por eso dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Disfrutar porque acuérdense que en Efesios el anhelo de Dios era de reunir todas las cosas en Cristo como cabeza, que Él sea la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y de esta manera llegamos, Cristo como cabeza y como iglesia, Él llega a ser la plenitud de Dios. Amén, hermanos, pero gracias a Dios que estamos incluidos nosotros, para que seamos gloriosos, para que nosotros expresemos la vida de Dios. Qué bendición, hermanos. Amén. Ya el diablo nos tuvo por un tiempo. Y en ese tiempo estuvimos expresando ¿qué? Solo la vida diabólica. Pero ya nos tomaron de ahí, de ese reino de Satanás, y nos trasladaron al reino de su amado Hijo.
donde fluye la vida de Dios, para que ahora nosotros expresemos la vida de Dios, vivamos la vida de Dios. Amén, hermanos. Entonces, Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 3, 16, vamos a leer hasta el 19. Mire que cada vez que nos hablan de riquezas, enseguida viene la palabra plenitud. Aunque son dos cosas diferentes, deben de ir tomadas de la mano. Porque de acuerdo a la palabra, las riquezas de Dios son para que haya plenitud. Son para que sean expresadas. Amén. Porque el anhelo de Dios es ser expresado. Dios, ya aprendimos en el capítulo 1 que en el deseo de Dios era tener una iglesia, una familia grande. Él pueda dar su vida y esta familia exprese la vida de Dios. Amén. Por ejemplo, en cada familia se ve la expresión de mamá o papá. Sí, en la familia de nosotros ve a Berna, ve a Toribio, ve a Chabela y se ve a mi papá. Por el otro lado me mira a mí, mira al Ceja, mira a la mamá de Chito, ¿verdad? Y mira a nuestra mamá. Pero la familia expresa a mamá y papá. La familia de Dios expresa a Dios, el Padre. Expresa a Dios, el Padre. Ese será el anhelo de Dios, que toda la familia expresemos la vida de Dios. Amén. Efesios 3, 16 al 19. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite, diga conmigo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigaos y cimentaos en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Sí ve? Para llegar a ser llenos de toda la plenitud de Dios, primero hay que experimentar los versículos anteriores. Hay que estar siendo llenos de la vida de Cristo, siendo llenos de las riquezas de Cristo. Que Cristo llegue a ser su hogar en nuestros corazones. Que Cristo llegue a habitar totalmente en nuestros corazones. Ya Dios está en nuestro espíritu. Ya ahí no tenemos problemas. Él ya habita en nuestro espíritu, pero Dios dice, yo quiero habitar en tu corazón. En tu corazón. Amén, hermanos. Porque el corazón está en medio del espíritu y del alma. El hombre está compuesto espíritu, alma y cuerpo, pero con un corazón. El corazón se compone de las tres partes del alma con una del espíritu. El corazón psicológico, no estamos hablando de este corazón. Este corazón es bueno para darle vida al cuerpo. El corazón espiritual es para pompear la vida de Cristo en todo nuestro ser. Amén. Está nuestro espíritu, pero el corazón pompea esa vida y te la extiende en todo tu ser. De esta manera todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, son llenos de la riqueza de Cristo, y eso llega a ser ¿qué? La plenitud. Empezamos a expresar la vida de Dios. Se mira la vida de Dios en nosotros. Amén, hermanos. Entonces dijimos que son dos cosas importantes, riquezas y plenitud. ¿Las estás alcanzando a mirar? ¿Qué son las riquezas de Cristo? Las riquezas. ¿Qué es la plenitud? Plenitud. Las riquezas de Cristo, de Dios, es todo lo que Dios es. Es todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Nosotros tenemos las riquezas de Cristo. Y voy a terminar con esto para que si algún día te preguntan, dime una riqueza, tú sepas decirlo ahora.
Yo les dije, no pierdan de vista el capítulo 1, porque si yo les preguntara a ustedes, díganme una riqueza de Cristo, ustedes recordando el capítulo 1 me tienen que decir una riqueza. Si no, entonces por eso le digo, si usted se olvida del capítulo 1, ya se perdió en el capítulo 2, 3, 4, 5 y 6. Pero si usted no olvida el capítulo 1, que es la base, usted va a estar disfrutando cada capítulo. Cuando lleguemos al capítulo 4, por eso nos hablan de que nos ruega que andemos como es digno, como fuimos llamados. O sea, si no entendemos los capítulos 1, 2 y 3, al llegar al capítulo 4 no vamos a saber cómo andar. Porque nos van a meter a otra sección, una vida muy práctica. Amén. Pero por ejemplo, ¿se acuerda de Efesios 1? ¿Alguien me puede decir una bendición? Una riqueza, dígase. Fuimos predestinados, fuimos creados en Cristo, es una riqueza, es una bendición. Fuimos, hermanos, escogidos, fuimos redimidos, fuimos sellados, se nos dieron las arras del Espíritu. O sea, son riquezas, son bendiciones, son riquezas. Amén. Al estarlas disfrutando, se vuelven una plenitud en nosotros. Son expresadas en nosotros. Amén, hermanos. La Biblia está llena de riquezas. Y nada más te voy a leer algunos versículos. Bueno, te los voy a leer aquí rápidamente. Berna, no tienes que ponerlos porque el tiempo se nos acabó. Pero si alguien te pregunta, como te he preguntado, tienes que saber contestar, ¿cuáles son las riquezas, hermano? Por eso en el capítulo 1 no te olvides, que claro que esas son unas bendiciones, porque las bendiciones o las riquezas de Cristo son ¿qué? Inescrutables. No las alcanzas a conocer, amén. No las alcanzas a contar, son inagotables esas riquezas. Entonces, están las riquezas de su gloria, según Efesios 3:16 que leímos, las riquezas de su sabiduría y de su conocimiento, Romanos 11:33, la riqueza de su bondad, la riqueza de su paciencia, la riqueza de su longanimidad, Romanos 2:4, la riqueza de su gracia, Efesios 1:7, las que leímos, y nos podemos estar aquí hablando de las riquezas porque son inescrutables. La Biblia está llena de muchas riquezas, de muchas bendiciones, pero regresando al capítulo 1, ahí recordamos que al menos tenemos unas 5 o 6 que miramos bendiciones o riquezas que Dios nos ha dado en Cristo. Esas riquezas son para que nosotros las experimentemos. Por eso cuando terminamos Efesios capítulo 1, ¿se acuerdan que terminamos hablando que la iglesia como el cuerpo de Cristo viene a ser la plenitud de Dios? Porque Efesios 1 nos habla de el aspecto de la iglesia más elevado. Pablo empieza de lo más elevado hacia abajo. No significa que cuando lleguemos a ver el guerrero, la iglesia es algo insignificante. No, pero hablar de la iglesia como la plenitud, esa es el anhelo de Dios, porque llegamos a ser una iglesia gloriosa. Llegamos a ser una iglesia gloriosa y ese es el anhelo de Dios, una iglesia gloriosa. Dice que Él viene por una iglesia, ¿qué? Una iglesia gloriosa. Y una iglesia gloriosa es una iglesia que está llena de las riquezas de Cristo, una iglesia, hermano, que está exhibiendo las riquezas de Cristo. Es gloriosa porque ha llegado a ser la plenitud de Dios. ¿Cuántos lo captaron? Ahora terminemos con Romanos capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Esto no era difícil de entenderlo. Romanos, dije que 10:12, ¿verdad? Porque no hay diferencia, léalo conmigo, entre judío y griego. Pues Él es el mismo que es Señor de todos. Es rico para con todo lo que le invocan.
Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Te acuerdas la primera vez que tú y yo nos hablaron del evangelio que contiene las riquezas de Cristo? Y nosotros invocamos y dijimos: Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito de ti, ¿verdad? Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, sálvame. ¿Y qué pasó? Nos salvaron. Pero no vaya usted a creer que solamente eso es para ser salvos y del Espíritu, sino que tenemos que seguir invocando, porque el invocar nos salva, nos sigue salvando, y Dios es rico para los que le invocan. Amén, hermanos. Entonces, cuando uno invoca: Señor Jesús, te adoramos, empiezan las riquezas de Cristo ¿cómo se llama? A fluir dentro de tu vida. Por eso dice Dios: abre tu boca y yo te la voy a llenar. Va a empezar a fluir mi vida y vas a empezar a expresarme. Hermano, tenemos que abrir nuestros labios y decirle: Señor Jesús, te amamos. Señor Jesús, gracias por tus bendiciones. Señor Jesús, y empezar a experimentar a Cristo. Y entonces, hermano, la vida de Dios empieza, las riquezas de Cristo empiezan a fluir y nos volvemos en plenitud. Amén. Mira, qué precioso, hermano. Antes en el mundo, ¿cómo andábamos? Unas 6, ¡ajúa!, ¿verdad? En Cristo, aleluya. Dice que no os embriaguéis con vino, sino ser llenos del Espíritu, cantando, adorando, alabando, salmodiando la palabra. Hermano, tenemos que estar locos por Cristo Jesús, porque Cristo ha sido bueno con todos nosotros. Amén, hermanos. Espero que hayas sido bendecido y hayas captado el tema de hoy. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ahora nos has mostrado lo que es riquezas y plenitud, Señor. Gracias porque ahora por medio de tu Santo Espíritu hay riqueza dentro de nosotros. Señor, pero tu anhelo es de que esas riquezas vengan a ser la plenitud. Señor, cuánta responsabilidad tenemos de que cada uno de nosotros disfrutemos esas riquezas. Que como iglesia, como cuerpo tuyo, disfrutemos la vida tuya. Disfrutemos, Señor, tus riquezas. Porque de esa manera esas riquezas vienen a ser la plenitud. Vienen a ser la expresión. Cuando ese Cristo crece en nosotros, cuando ese Cristo nos llena, cuando ese Cristo se desborda dentro de nosotros, cuando su gracia está creciendo, está obrando en nosotros, es cuando nos volvemos tu expresión, tu plenitud, y es cuando somos gloriosos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Sé que has hablado al corazón de mis hermanos, y sé que tu palabra siempre nos bendice, Señor. Así de que confiamos y creemos en ella, Señor, que Padre Celestial va a hacer efecto en los corazones de mis hermanos. Solo ayúdanos a abrazar esta palabra, Señor, y a reconocer que necesitamos mucho de ti, Señor. Necesitamos ser capturados por ti, Señor. Y necesitamos ser presos por ti, Señor. Estar en Cristo siempre, permanecer en ti, Señor. Porque ahí está la vida. Ahí está, Señor, las riquezas. Ahí está lo que necesitamos para vivir vidas gloriosas, para vivir vidas victoriosas. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Oro para que los regreses bien a casa, Señor, y los guardes. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos con un fuerte amén y amén. Gracias, mis hermanos.